Amados pastores, gloria a Dios, tengan ustedes muy buenas noches. Le damos la bienvenida a cada uno de ustedes, amados consiervos de Dios, los que nos siguen a través de las redes sociales. Le damos la bienvenida a cada uno de ustedes. Estamos nuevamente estos días viernes con nuestro diálogo teológico. Damos toda la honra y la gloria al Señor por esta oportunidad que podemos dialogar y comenzar a interactuar para edificarnos para la gloria y honra de nuestro Señor. Permítanme orar unos momentos para dar apertura a esta reunión. Padre, en el nombre de Jesús, te adoramos, te bendecimos y te damos las gracias, oh Dios, por esta oportunidad que tú nos congregas a través de esta red social del Zoom, Señor. Siervos y consiervos, oh Dios, de diferentes países. Y la bendición, oh Dios, que podamos llegar a través de las redes sociales, Padre amado, donde tu pueblo, tu iglesia, puedan ser edificados. Vamos a ser, oh Dios, entrenados, adiestrados, Padre amado, para cumplir, oh Dios, el propósito por el cual tú nos tienes en el cuerpo de Cristo, tu iglesia, Señor. Te damos toda la honra y toda la gloria, Padre amado, por esta bendita oportunidad que tú nos brindas. Y de igual manera, oh Dios, oramos por todas las personas que a través de toda esta tecnología nos puedan escuchar. Que bendiga sus vidas, oh Dios, por medio de lo que podamos transmitir, Padre. Úsanos bajo la dirección de tu Espíritu Santo. Y gracias por los siervos acá presentes, Señor. Ayúdanos, oh Dios, a tener el equilibrio, la equidad, Señor, para la edificación mutuamente en Cristo Jesús. Gloria a Dios. Amén. Bienvenido consiervos de Dios. Amén. Gloria a Dios. Pastor Johnny, Pastor Gerardo, hermana Rosa Rodríguez, gloria a Dios. Bienvenidos. Bendito sea Cristo. Pastor Adrián Espinosa, quien lo tenemos cada viernes con el favor de Dios para compartir el ministerio que el Señor le ha concedido a favor de la iglesia y el cuerpo de Cristo. Bienvenido, Pastor Adrián Espinosa. Dios te bendiga. Adelante. Aló, aló. Bendiciones. ¿Me escuchas? Sí, está bien. Aló, Adelante. aló. Sí, te escuchamos. Ya, ok. Muchas gracias, Pastor Heredia, por este tiempo y espacio que tenemos cada viernes de poder dialogar nuestra fe, ¿no? Diálogo de fe, conversar en cuanto a nuestra fe hoy día es muy importante. Así que damos gracias a Dios por cada persona que está en esta noche, nos honra con su presencia, ¿no? Una gran bendición, porque sin ustedes no podríamos salir al aire, ¿no? No podríamos estar en esta noche, ¿no? Gracias a ustedes, porque podemos estar permaneciendo, ¿no? Ya tenemos algunos años y gracias a Dios, ¿no? Dios nos ha acompañado, Dios nos está siempre acompañando en toda situación de nuestra vida. Ya más adelante le contaré estos días. Ya he escrito, ya he estado escribiendo un libro. Ya, el tema es bien interesante, ¿no? Nunca en mi vida había tenido un dolor en mi cuerpo, ¿no? A tal punto que ya después de los análisis, ya hoy estoy usando, estoy en un nuevo cuerpo ya, ¿no? Estoy ya usando unas ondas que nunca pensé, ¿no? Pero bueno, gracias a Dios, seguimos, ¿no?
seguimos por la gracia de Dios, seguimos siempre eh, eh, orando los unos por los otros. Y así que hay nuevas experiencias que el Señor nos anima a seguir en esta vida, ¿no? Con retos, desafíos para el ministerio, ¿no? Para la pastoral hoy, ¿no? Voy a comenzar en esta noche dando lectura bíblica al Evangelio de Lucas. Vamos al Evangelio según Lucas, el capítulo 1, los primeros versículos. eh, Dice, dedicatoria a Teófilo, ¿no? Un personaje importante, personaje de influencia, ya que Lucas va a usar aquí un griego muy especial, ¿no? Diríamos un idioma a la élite, ¿no? A la clase alta. Lucas va a caracterizarse por esa peculiaridad de escribir un idioma para personas de influencia, ¿no? Y por eso nos va a decir en esta noche la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, es escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcan bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Aquí vemos el propósito, por qué en esta noche estamos, ¿no? Para que conozcan bien la verdad, ¿no? Conocer la verdad de Dios. Hoy en día es muy, muy importante, ¿no? Ya que hoy a lo bueno lo llaman malo, ¿no? O por decir, a la mentira le llaman verdad y a la verdad le llaman mentira, ¿no? Por eso el propósito acá de Lucas es que conozcan bien la verdad de las cosas en las cuales ha sido instruido. Entonces, esta noche vamos a conocer la verdad. Vamos a conocer la verdad de Dios, ¿no? Jesucristo dijo, yo soy la verdad, yo soy el camino, yo soy la vida, ¿no? Nuestro Señor Jesucristo dijo que Él es el camino, la verdad y la vida, ¿no? En principio, la verdad nos tiene, ¿no? Nadie tiene la verdad nos tiene a nosotros, y por eso seguimos ese camino de nuestro Señor Jesucristo, porque Él es la verdad, ¿no? Su palabra es la verdad. Entonces, dice la palabra, conoceré la verdad y la verdad os hará libres, ¿verdad? El conocer la verdad nos hace libres, ¿no? Qué bendición que en esta noche podemos estar con libertad en medio de situaciones, de circunstancias, de desafíos, de retos, pero tenemos la libertad en Cristo Jesús, que nos ha sido dada por su gracia, por su misericordia. Entonces, en este espíritu, yo quiero compartirle a algunos teólogos
¿Quiénes fueron los primeros teólogos en los primeros siglos? ¿Alguien recuerda algún teólogo de los primeros siglos? El tema de esta noche es la tridimensionalidad del ministerio. ¿Cómo el ministro de hoy tiene que estar preparado? ¿No? ¿Qué requisitos necesita hoy el ministro para ser aprobado? ¿No? Un ministro aprobado, como dice la escritura, ¿no? Entonces, vamos a ver esa tridimensionalidad del quehacer teológico, esa triada del ministerio en la que no la podemos negociar, en la que no lo podemos soslayar, no lo podemos dejar pasar por alto, porque eso nos va a cobrar la factura sí o sí. Por eso vamos a ver a los primeros teólogos, en los primeros siglos, ¿no? Ya que en la historia vemos la historia antigua, la historia media, del medieval, y la historia moderna. Pero en esta vez vamos a estar en los 4 primeros siglos. ¿Qué pasó en los 4 primeros siglos en la iglesia? ¿No? ¿Quiénes eran los representantes del pensamiento cristiano en esos tiempos? ¿No? Por eso, si alguien recuerda algún personaje de los primeros 4 siglos, le vamos a dar un pasaje, no de ida y vuelta, sino un pasaje bíblico. Bueno, vamos a ver las escuelas de Alejandría y sus teólogos, ¿no? Y sus representantes más famosos de la escuela de Alejandría, de la escuela de Cesarea, de la escuela de Antioquía, y vamos a ver a los teólogos del Oriente, y también vamos a ver a los teólogos de Occidente, ¿no? Cuando nos referimos a Oriente, nos estamos refiriendo a Egipto, a África, a la parte de la India, y cuando nos referimos a la parte occidental, nos estamos refiriendo a Europa, ¿verdad? Más o menos para tener ese marco geopolítico, esa ubicación, ¿no? Para poder en esta noche ver qué nos enseñan estos hombres de Dios, ¿no? Eran teólogos, eran eruditos, eran maestros, eran predicadores, eran misioneros, ¿no? Y hoy en día es un gran ejemplo para seguirlos, ¿no? En toda esa reducción de la palabra, en todo ese compromiso de espiritualidad y en todo ese carácter de estar lleno de la presencia de Dios, lleno del Espíritu Santo, ¿no? Vamos a mencionar entonces en la escuela de Alejandría. ¿Recuerdan algún teólogo de la escuela de Alejandría? Como me han caído bien, le voy a decir entonces. Número 1, Panteno, ¿ya? Panteno era un misionero que viajó hacia Arabia, hacia Etiopía y hacia la India, ¿no? Era un misionero, ¿no? Parecido al pastor Adrián, ¿no? Eh, he estado de viaje este fin de semana por la ciudad del sur y ahora estamos en Lima Norte. Así que tenemos al primer personaje, entonces, Pantelo. Mire, Pantelo deja un discípulo que se llama Clemente de Alejandría, ¿no? Ahí podemos ver cómo estos hombres eran entrenadores, eran mentores, eran coaching, que dejaban discípulos, dejaban legado. Y eso es lo que en esta noche quisiera resaltar, ¿no? Cómo dejar un legado para esta generación, cómo ser discípulos,
cómo hacer escuelas, cómo formar, cómo entrenar hoy al discípulo, ¿no? Con toda esa reducción, con toda esa ciencia, con toda esa interdisciplinaridad, multiculturalidad, con toda la preparación completa que hoy podemos tener, que hoy nos ofrece este mundo lleno de desafíos. Así que vamos a poder en esta noche entonces poder ver estos personajes, cómo nos inspiran, cómo nos animan y cómo podemos seguir sus ejemplos, ¿no? Entonces ya hablamos de Pantelo y su discípulo Clemente de Alejandría, ¿no? Y después un tercer personaje en la escuela de Alejandría, Orígenes, un gran... ¿saben cuántos libros escribió Orígenes? ¿Alguien se imagina? A ver, díganme un número. ¿Cuántos libros creen que escribió Orígenes? 18. 18 libros, ahí está. Ah, ese es más, ¿ah? Es más que 1000. Ha Oh, escrito oh, más de 1000 libros. wow. Ha escrito 2000 libros. El primer bestseller. El primer bestseller, exacto. Amén, amén. Orígenes escribió 2000 libros hasta 6000 libros. Ahora, le voy a dar el secreto, ya que estoy acá en medio de escritores, me han caído bien. Mire, lo que pasó, que Orígenes le escuchó un hombre muy rico, y este hombre decidió ir a sus conferencias de Orígenes, y dijo, tengo que escribir cada palabra que hace este hombre, no puede caer a tierra sus palabras. Y contrató a 7 manuenses, 2 especialmente se dedicaban a escribir, y los 5 se dedicaban a publicar a otros idiomas. Y eso es lo que va a pasar, Pastor Heredia. Le estoy hablando a ti. Aleluya. Amén, amén, amén. Va a venir un hombre rico y te va, te va a escuchar tus conferencias, te va a escuchar y va a poder el libro duplicarse, triplicarse, multiplicarse, ¿no? Entonces, eso fue el detalle de Orígenes, ¿no? Un hombre que vivía en Palestina, ¿no? En la tierra de Jesús. Eh, Después, Atanasio. Atanasio también fue otro personaje. Bueno, esto fue la escuela de Alejandría, ¿no? La escuela de Alejandría, eh, eh, toda la escritura de Alejandría, como sabemos, ha sido en Grecia, ¿no? Ha sido la escritura griega, la escuela griega, ¿no? Mientras en Occidente era la escuela en latín, ¿no? El idioma era el latín y, y entonces en Oriente, Alejandría, y también otra ciudad del Oriente es Cesarea. Cesarea, no es Cesarea, por si acaso, ¿no? Es Cesarea. Personajes como Gregorio el Traumaturgo. Esa palabra traumaturgo es milagroso, ¿no? Era un predicador lleno de milagros, ¿no? Parece que era un predicador pentecostal. El primer pentecostal que encuentro en la historia fue, a ver, para los pentecostales, Gregorio el Milagrero, ¿no? Gregorio el Traumaturgo, ¿ya? Él era el hombre
que Dios lo usaba con muchos milagros, ¿no? Un hombre muy erudito, muy preparado, pero también lo bautizaron con el nombre el dramaturgo, porque hacía muchos milagros en el nombre de Dios. Claro que él no lo hacía, ¿no? Lo hacía Dios, ¿no? Como somos nosotros los instrumentos de Dios, y Dios los usa de muchas maneras, ¿no? Por eso el Señor dijo, cosas mayores a ley. Por eso aquí le vamos a lanzar a la plataforma donde van a duplicar, triplicar, multiplicarse. Escúchenme bien, ¿eh? No escucho ningún amén, pero voy a seguir. Dios, No podemos interrumpir. amén, amén, amén. Interrúmpalo, va acá, no se Amén, preocupe. amén. Fluye, 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 fluye. Estamos atentos. Aquí, en esta noche de vigilia, dos noches de vigilia de dolor. Y en medio del dolor estaba haciendo teología. Y por eso lo que le tengo preparado esta noche son horas, son días en el que vamos a ver cómo hoy nosotros podemos estar preparados para preparar respuestas que el mundo hoy nos está preguntando, ¿no? Preguntas trascendentes, preguntas esenciales, preguntas en las que vamos a ver la transformación del ser humano, de la cultura. Y es por eso que en estos días para mí fueron muy prioritarios y tenía que escoger la vida, tenía que elegir lo más valioso. Y dije, Señor, es tu palabra, Señor. Es tu palabra, Señor. Y hago a descansar en ti y ya más tiempo de oración, más tiempo de tu palabra. Y por eso dije, en esta noche voy a llevar esta palabra, Señor, a tu pueblo, a tus hijos, a tus hijas, que tanto lo necesitan, Señor, ¿no? Y entonces estamos viendo otros personajes de del segundo siglo, del tercer siglo, del cuarto siglo, ¿no? Llamados los padres apostólicos, llamados los hombres que podían filosofar y articular con los principios cristianos, ¿no? Esa relación, esa articulación, ese puente que ellos podían hacer la filosofía con la teología. Mire ese legado que nos dejan aquí estos hombres de Dios. Y no solamente eran teólogos, no solamente eran filósofos, eran predicadores, eran misioneros, eran maestros, eran pastores. Algunos eran funcionarios públicos. Algunos llegaban a tener influencia. Y muchos de estos predicadores, como vamos a citar, paraban desterrados, porque le decían su vida los de arriba. Y paraban desterrados, ¿no? Ellos no tenían miedo, denunciaban públicamente y lo volvían a encerrar, lo volvían a desterrar y salía y volvía y volvía. Yo dije, este se parece a mí, dije, ya somos dos. Ahorita le digo quién es. Entonces ya hemos pasado a Alejandría, ahora estamos en Cesarea y vemos al Gregorio, el dramaturgo Eusebio de Cesarea. Este personaje, Eusebio de Cesarea, es tan importante hoy porque él escribe una obra muy célebre, la historia eclesiástica, ¿no? Era un historiador de primera y nos da ese legado de la historia. La historia eclesiástica, una de las obras cumbres de este hombre Eusebio de Cesarea. Perdón. Los tres Capadocios. Habían tres hermanos, ¿no? Por eso se le llamó los tres Capadocios. Eran Basilio, Gregorio I y Gregorio de Niza. Estos tres personajes también eran hombres de influencia. Y ahora pasamos a Antioquía. En Antioquía vamos a ver uno de los fundadores de la escuela antioquena
fue Luciano, en el año 312. Ellos se caracterizaban, era contradictorio a la escuela alegórica. La escuela de Alejandría y la escuela de Cesarea era una escuela de interpretación bíblica alegórica. ¿Qué significa el método alegórico? Por ejemplo, había muchos escritores como Orígenes que podían hacer alegoría de Jesucristo. Y todo el Antiguo Testamento miraba la figura de Cristo, ¿no? Y hacían sermones tipológicos. Y mire, a pesar de toda esa reducción, Orígenes llegó a ser el más hereje, a pesar que escribió 2000 libros, todo lo que quiera, llegó a ser el más, fue condenado como hereje. No todo lo que brilla es oro. Por eso acá es muy importante conocer la verdad, Pero saber todo por lo qué que oro brilla. necesitamos, qué necesitamos. Eh, ¿Perdón, hermana? No, no dije nada. Interrumpan. ¿Aló? No, yo no dije nada. Amén, amén. Puede decir más, con toda confianza. Ok, entonces que no todo lo que brilla es oro, pero todo por lo que oro brilla. Amén, amén. Sí, sí. Aquí hay un principio en la historia, ¿no? Eh, ya que todo este predicador, pastor, tiene que conocer la historia, ¿no? Porque si no conoce la historia, está condenado a repetirla. Por estos hombres muy brillantes, muy eruditos, pero también se alejaron de la escritura, ¿no? Por su método. El método alegórico fue a tal extremo que todos lo veían Cristo, 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 ¿no? Como hoy se habla, yo soy cristocéntrico, ¿no? Solo Cristo, ¿no? Un día estaba bautizando y entonces un hermano me dice, pastor, ¿por qué ha bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? Si la Biblia dice solo Cristo. No, no, pastor, me has caído, ya no eres pastor, me dijo. Y a mí me llamó la atención, nunca había escuchado ese comentario. Y entonces él era solo Cristo, ¿no? Por eso en la iglesia evangélica la mayoría son de solo Cristo, porque solo cantan solamente en Cristo, solamente en Él, la salvación se encuentra en Él, solamente en Cristo, dice, ¿no? ¿Y dónde está la obra del Padre? ¿Dónde está el Espíritu Santo? ¿Verdad? Entonces, mire cómo es importante estudiar la teología, ¿no? Cómo es importante estudiar la Biblia. Por eso estamos hablando de la tridimensionalidad del ministerio. Todo pastor, todo predicador debe conocer la historia. Si no conoce la historia, la va a repetir. Y tiene que conocer la teología. Es la sana doctrina. Si no, va a estar lleno de herejía. Pastor que no tiene maestro está lleno de herejías. Escúcheme bien, con todo cariño le digo, con toda humildad. Pastor que no tiene un maestro está lleno de herejías. Entonces, en cuanto a la Biblia, ¿cuál es nuestra interpretación? En cuanto a la palabra de Dios, ¿cuál es nuestro método bíblico? Por eso aquí hay escuelas teológicas, posturas teológicas, y esta escuela oriental, esta escuela alejandrina, esta escuela de Cesarea de Oriente, esta escuela tenía el método alegórico, un método que se basa muchas veces en la experiencia y no es objetiva, no es disciplinaria, ¿no? Por más sistemático, por más que articule la filosofía con la teología, el método lo va a traicionar. Por eso en esta noche lo que estamos, nuestro propósito, como dice la palabra, Lucas 1:4, es conocer la verdad. Porque conocer la verdad nos hace libres. Por eso lo que hace falta hoy, no hace falta de interpretar la historia. Se necesita transformar la historia. Se necesita transformar las culturas. El mundo está evangelizado,
Perú está evangelizado, América Latina está evangelizado, Europa está evangelizada, pero no está transformado. Entonces, miren, los grandes pecados, ¿de dónde vienen? Vienen del primer mundo, ¿no? Entonces, no, ni una cultura es santa. Por eso la Biblia dice, todos somos pecadores. Entonces, en este sentido, vemos cómo estas escuelas alegóricas, como la escuela de Alejandría y la escuela de Cesarea, con sus representantes brillantes, ¿no? Con sus teólogos brillantes, con sus filósofos brillantes, estaban llenos de herejía, ¿no? Yo estoy interpretando, la historia no te va a decir eso. Yo, después de 40 años de analizar la historia de un instituto bíblico, de un seminario, de una facultad, de una universidad, te vengo a compartir. Por eso yo no puedo caer bien a la gente, porque no digo el discurso oficial, no digo el discurso de alturas, ¿no? Lo digo desde el rincón, que tú no conoces, ¿no? De ese rincón que tú no conoces, en medio del dolor, en medio de la aflicción, en medio de la situación, de cara a la vida, ¿no? De caminante de a pie, yo vengo a decir la verdad, vengo a decir esta situación. Cómo no solamente tenemos que interpretar la historia, sino también necesitamos transformar la historia, ¿no? Y por eso que no solamente se quede en los personajes, en los teólogos, en los filósofos, y lo que hicieron, no, eso no nos sirve mucho. Lo que nos sirve hoy, ¿qué es lo que yo puedo tomar como lección? ¿Qué es lo que yo puedo aprender de estos hombres de Dios? Entonces, en la escuela antioquena era una escuela con el método exegético, literal, histórico, gramatical, ¿no? Pero también se alejaron de la palabra y se fueron al arrianismo. ¿Se dan cuenta? Todo a veces empieza bien, no es tanto como empiezas, es como terminas también. Es como terminas. Lamentablemente esta escuela empezó bien, pero terminó mal, porque se alejó de las escrituras. Y así, ¿cuántos ministerios hoy en día, ¿no? El COVID ha dado examen a la iglesia. Después del COVID, la mitad de hermanos no ha regresado al templo. Imagínense. Por eso la pregunta del Evangelio es, no es si tienes amor, no es si tienes esperanza. Cuando venga Jesucristo a hallar fe en la tierra, yo lo desafío de los sistemas que tenemos, de las élites que tenemos, es terrible, hermano. Un sistema de muerte. Un sistema en el que la iglesia, donde el mensaje de Jesús es vida. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Y si nuestros discursos son de cuatro paredes, nuestros discursos son simplemente salvacionistas, al cielo voy, me voy con él, me voy con él. Hermanos, no va a hacer ni cosquilla el sistema. El sistema siempre nos va a tener dominado. El sistema siempre nos va a tener ahí de conejillo de indias, como ya hemos visto, experimentado en el caso de las vacunas, ¿no? Y seguimos experimentándolos, ¿no? Por eso es muy importante que nosotros conozcamos la verdad de Dios en esa dimensionalidad histórica, bíblica y teológica, que nosotros debemos discernir hoy en día, tener esos criterios de discernimiento que nosotros podemos ver. Entonces, ante estas escuelas de Oriente, Alejandría, Cesarea y Antioquía, ¿no? En Antioquía, por ejemplo, vamos a ver al apóstol Pablo, en Hechos 13, ¿no? Sale de Antioquía. Entonces, esta escuela empezó bien, con el método histórico, gramatical, exegético, el método literal. Excelente. Pero terminó en el arrianismo, ¿no? ¿Quién fue Arrio? En materia no hay tiempo para hablar de esa herejía, pero ellos negaban a Dios, negaban al Espíritu Santo. Lo consideraban a Dios como una criatura, como un ser humano. Imagínense, hoy en día, ¿no? El pueblo de Dios considera a Dios y no hay temor de Dios. Si quiero voy al templo, si quiero no voy, y si quiere falto, si quiere no falto, si quiere evangelizo, no evangelizo. Es como cualquiera, cualquier persona. ¿No sería un nuevo arrianismo? ¿Se da cuenta cuánto nos hace pensar la teología, la historia, y ver que hoy en día se está repitiendo la historia en el mismo pueblo de Dios?
Y los pastores bien tranquilos, ¿no? Disculpe la palabra que yo puedo expresar. Muchas veces los pastores somos alcahuetes. Estamos pasando franela, estamos pasando el hombro. Y no estamos dando la palabra. Como este hombre que le voy a decir, que era Ambrosio, ¿no? Un personaje que denunciaba el pecado públicamente, ¿no? A los emperadores. Le decía corrupto, le decía ladrones, le decía, ¿no? En su propia cara. Y lo volvían a llevar preso. Y salía y volvía a predicar. De esa manera. ¿Qué predicado hoy tenemos? Acabamos de ayer celebrar la Gran Lima. Un mensaje a la bandera. Yo pensé que el que predicaba estaba buscando chapa ahí. Y que le pasaba franela al alcalde, que Lima, la ciudad de los reyes, y todos aplaudían. Yo un poco de verdad indignado dije, gracias a Dios que no fui. Porque de pronto me paraba y ya malograba la reunión. Pero todo ese discurso que hacemos legitimando al sistema de muerte, cuando el mensaje de Dios es vida, cuando el mensaje de Dios está por una opción de personas que están ahí clamando justicia, clamando orden, claman por sus derechos humanos y no hay respuesta, no hay. Entonces, vemos estos predicadores como Jerónimo, y mira, Jerónimo dio un gran aporte, lo que llamamos la Biblia, la Vulgata latina, ¿no? Ahora vemos la escuela de Occidente, ¿no? La escuela de Occidente, vemos acá un protagonista llamado Jerónimo. ¿Qué hace Jerónimo? Hace que la Biblia, que estaba en el griego, se vuelva latín. Por eso tenemos la llamada la Vulgata latina. Esa Biblia los católicos la usaron por 1000 años. Miren el gran aporte que hizo este hombre, Jerónimo. Por 1000 años usó la Iglesia Católica la Biblia, la Vulgata latina, ¿no? Porque las misas antes eran en latín. Hace 100 años, hace 60 años, la Iglesia era en latín. Después de Vaticano II, la Iglesia se hizo vernacular. La Iglesia se hizo pueblo de Dios. Pero después era una iglesia para los ángeles. Era una iglesia revista, una iglesia muy, muy celestial. Y entonces, por eso que Jerónimo hace la traducción de la Biblia a la Vulgata latina, y vemos otro personaje también, a Ambrosio de Milán, ¿no? Y otro discípulo de Ambrosio de Milán es San Agustín. Entonces, miren, San Agustín, por ejemplo, es considerado uno de los mejores teólogos, como se considera al apóstol Pablo y como que se considera a Lutero, ¿no? San Agustín. Y ellos tenían obras muy famosas, eran escritores, y entonces, ¿qué podemos aprender de estas escuelas, ¿no? Orientales, que están en la escuela de Egipto, que están en la geopolítica, ¿no? De esos continentes, ¿no? De África, Egipto, ¿no? La escuela de Alejandría, ¿no? De habla griega. Y también la escuela de Occidente, ¿no? La escuela de, eh, de latín, ¿no? El idioma donde se hablaba el latín. Entonces, miren estos personajes en su contribución que ellos pudieron hacer, es de gran bendición. ¿Quién lo dejaron? Uno, lo dejaron escuelas de formación. Hoy, ¿cuánto se necesita formar, entrenar? La necesidad de ser mentores hoy en día, ¿no? De ser entrenadores, de ser coaching, ¿no? Ayer en una reunión de pastores decían, no, que eso no es bíblico, que eso es del diablo, y satanizando cosas, ¿no? Y mientras que la iglesia está que sufre, mientras que el pueblo de Dios está entrando a la deriva, a veces los pastores están diciendo si este es bíblico, este no es bíblico.
eh, tocando temas superficiales, cuando hay temas trascendentales, como ese el tema de la vida, ¿no? El tema del hambre, el tema del trabajo, el tema eh, de todo lo que hoy nos viene compitiendo, ¿no? Entonces, mire, la necesidad hoy de entrenar al pueblo de Dios, ¿no? Porque estamos en un entretenimiento. La iglesia está entretenida en los cantos y en los aplausos, y hemos fabricado una iglesia almática, muy emocional, muy triunfalista. Y a la hora de la responsabilidad histórica, brilla por su ausencia. No aparece en la iglesia. El alcalde llama a los pastores, ayúdenme, ¿qué pueden hacer? Ellos no tienen la agenda, no, vamos a orarlo. Vamos a orar. Y el alcalde dice, pero no tienen un plan, no tienen alguna. Vamos a orar y después le decimos. Entonces, mire, el desafío que tenemos hoy en día de, como ministros de Dios, ¿no? Como pastores, pastoras, de conocer la verdad de Dios. Y para eso tenemos que tener una metodología bíblica, de interpretación bíblica, no solamente alegórica, como el caso de las escuelas orientales, ¿no? Que hemos mencionado, tanto la escuela de Alejandría, la escuela de Cesarea, por su método alegórico, cayeron también al extremo de alegorizar la palabra de Dios, ¿no? Imagínense personajes que predicaban toda la Biblia, predicaban miles de sermones, pero muchas veces equivocadamente. Bueno, se salvaba por la gracia de Dios. La gente se convertía por la pura gracia de Dios. Pero eso no basta hoy, abusar de la gracia de Dios. Por eso hoy la responsabilidad que tenemos como ministros de Dios, por eso le llamo la tridimensionalidad del ministerio. ¿Cuál es la tridimensionalidad del ministerio? Es la historia, es la teología y es la Biblia. ¿Por qué una historia? Porque una historia nos va a salvar de repetir la historia que ha pasado la iglesia por 20 siglos. No repetir la historia nos va a salvar hoy en día de no caer a esos mismos errores, ¿no? Que fue el gnosticismo, que fue el paganismo, y hoy la iglesia está en un sincretismo, en un legalismo, en un liberalismo. Entonces, son temas que están al día, pero no se confronta, no se toca, porque no se quiere meter en problema, porque choca al ministerio, porque no es bien vendido, ¿no? Casi digo, no es bestseller, ¿no? Entonces, es una broma, una broma. Entonces, el asunto, entonces, el ministro hoy tiene que conocer, sí o sí, la historia. Dos, tiene que conocer la palabra de Dios, la escritura. La única reforma que se ha dado en el mundo ha sido volver a la palabra de Dios. Siglo XV. Lutero, con la gran reforma, hizo Lutero que se vuelva a la palabra de Dios. Pero sin embargo, hoy los púlpitos están sin palabra. Los púlpitos están llenos de chogma, llenos de experiencias, llenos de buenas cosas, pero falta palabra, ¿no? Como en los tiempos de jueces, no había palabra y el pueblo no tenía visión, no sabía a dónde iba. Entonces, mire la situación que estamos viviendo de la generación millennium, veteranium, la generación ahora en el 2030 que va a ser una generación nueva. ¿A dónde se está yendo? ¿No? Al precipicio, a la perdición. Entonces, mire, esto no lo salva a nadie. Entonces, por eso estamos acá, en este espacio de diálogo, en este espacio de conversación, donde yo les provoco que si nosotros conocemos la historia, conocemos la escritura, que esa escritura es para salvar, es para sanar, es para liberar, es para prosperar, gloria a Dios, ¿no? Entonces, vayamos, apostemos por ello, por la vida, por la paz, ¿no? Por ese chalón de Dios. Y luego también conocer la teología, ¿no? La sana doctrina, frente a tantas herejías que hoy hay en el púlpito. Como
termino diciendo, pastor que no tiene maestro, está lleno de herejía. Bendiciones. Gloria a Dios. Vamos a seguir con este diálogo teológico y vamos a invitar al pastor Johnny Gerson para un comentario, una apreciación al respecto de lo que hemos escuchado. Pastor Johnny, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, hermano Heredia Pardo de Argentina. Yo soy estudiante aquí de una misión acá de la escuela EMLA latinoamericana, Oh, qué justamente bueno tenerlo. justamente con el pastor no misionero Adrián. Soy alumno, ¿no? Y estuve participando aquí porque hubo Muy bien. tiempo, ¿no? Ya que también en la iglesia, como dice el hermano Adrián, Gracias por hay estar acá con bastante. nosotros. Amén, Gloria a amén. Dios. Sí, hay, como dice el hermano, bastante falta poner en práctica, que digamos, ¿no? De los tiempos de Lutero que entró, ¿no? El evangelio falta, como quien dice, poner en práctica porque no viendo el gnosticismo, ¿no? Es algo que la verdad que no falta influenciar mucho el evangelio también, ¿no? En mi punto de, mi aporte, Pastor Heredia Pardo. Gloria a Dios. Vamos a continuar con el pastor Gerardo Jacobo. Bienvenido, pastor Gerardo. Buenas Gracias. noches. Buenas noches. Bueno, ¿qué le podría apreciación? Siempre creo que se ha hecho algo común en los predicadores de hoy, ¿no? Creo que el contenido que se le da a la iglesia no es realmente sustentado bajo la escritura, ¿no? O sea, el pastor realmente debe de meterse a la escritura realmente para poder dar un buen mensaje, una buena vida, ¿no? Y como dice el pastor Adrián, bueno, hacer discípulos. Y discípulos, pues, cuesta. ¿Quiénes realmente quieren ponerse ahí a la grieta, pues, ¿no? Nuestro Señor Jesús mismo puso a 12 y después de tener los 3 años y medio, imagínense, pues, no se, todos se fueron, solamente uno más se quedó. Y, y ahora no es solamente llenar un libro y decir ya, ¿no? 2, 3 meses de una clase y ya eres discípulo, ¿no? Eso no es así. Eso no es así. Uno tiene que meterse a la escritura, definitivamente. Eso es lo que uno tiene que hacer. ¿No? Amén, amén. Invitamos a la sierva de Dios, Rosa Rodríguez. Adelante, Rosita. Gracias, buenas noches. De verdad, una bendición grande. Tu micrófono, Rosita. Gracias. Que de verdad es una gran bendición poder formar parte de esta tremenda plataforma. Gracias doy a Dios por haber dado sabiduría a usted, Pastor Heredia, de abrir esta plataforma al mundo para poder hablar con libertad. Es lamentable ir uno a un estudio bíblico y la persona que lo está dando diciendo unas barbaridades porque no sabe Biblia, no la conoce. Me pasó este martes y le digo, no, discúlpeme, es así y así. Entonces me cayó. Y no habíamos más que 6 personas, pero yo dije, ok, pasa y sucede que lo que decía el ministro Adrián,
a los pastores les falta coraje y discúlpenle la palabra, berraquera, para hablar la palabra tal cual es y enfrentar el pecado en las iglesias, enfrentar la verdad, hablar la verdad, porque me he dado cuenta donde se está escuchando un evangelio con mantequilla, muy suavecito, muy con amor, muy no sé qué, y claro, la gente se emociona, pero el verdadero evangelio es un evangelio de verdad y un evangelio de realidades, de lo que es la palabra. Teológicamente, claro que sí, es necesario estudiar todo tema, así sea, lo digo por mí, una cosa muy mínima, preparar una comida. Si esa comida no lleva el sazón necesario, no vas a ver bien. Lo mismo sucede con la palabra. Si no está llena de conocimiento y de verdad, se cometen errores y la gente, eh, todo va muy suavemente, muy bien. Y cuando hay un evangelio real, no de gritería, yo la verdad no estoy de acuerdo cuando hay una predicación que grita, zapatea, brinca. No, Dios no es sordo ni ciego. Entonces, no se necesita gritar para dar una explicación del Evangelio. Se necesita realidad y conocimiento. Y, Amén. Qué buena. Amén, amén. y ese conocimiento lo da el Señor a través de su palabra. Gloria a Dios. Entonces, yo estoy de acuerdo en eso y por eso, honestamente, yo escucho mucho mensaje, no para criticar, no, sino para aprender, porque en medio de todo cada uno pone su granito de arena, pero eso le ayuda a uno a crecer el estar escuchando, por ejemplo, yo no sabía de este personaje que escribió más de 2000 libros. Nosotros nos enaltecemos con alguien que tiene 10, 15, 20 libros, pero lo importante es tener la sabiduría y poder con toda nobleza, porque no se necesita la altivez, se necesita la nobleza para poder compartir un evangelio real, un evangelio puro a través de la palabra. Mientras se dé palabra, ahí está todo. Ahí está todo. Quizá no llegamos Tu micrófono, Rosita. pastor de tecnología, perdón, de teología y toda esta cosa. Pero yo digo, bueno, Dios es fiel, Dios es bueno y Él nos lleva al punto que Él nos quiere llevar, que es la verdad, que Dios es la verdad, que Padre, Hijo, Espíritu Santo, de ahí los otros personajes vienen por añadidura. Entonces, muchas bendiciones, muchas gracias, bendito sea Dios por la oportunidad y adelante. Gracias, Rosita, por sumar tu sabiduría a este diálogo teológico que es muy edificante para todos nosotros. Compartimos ahora con el pastor Alberto Morales. Bienvenido, pastor Alberto. Dios te bendiga. Se fue. Ah, entró. Gloria a Dios. Está ingresando la ministra Alejandra de Argentina, Buenos Aires. Lograron entrar. Entonces, para hacer un resumen, Palestra.
Hola, hola, ministra Alejandra, bienvenida. Qué bueno que logró ingresar. Buenas noches. Creo que tiene que poner su micrófono. Ahí está, ahí está. Está conectando su audio. Hola. Un momento. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Están tratando de ingresar. Un momento. Vamos a cerrar este espacio para quedarnos con ellos. Bendiciones.